Un saludo muy especial para todas las personas que cada miércoles se conectan a nuestro programa Sanamente a través de las diferentes redes sociales. El día de hoy les doy la bienvenida a nuestro bloque temático relacionado con acoso y violencias y los invito para que se queden en todo el programa y hablemos de este tema tan importante que nos compete a todos. Para nuestro tema del día, que como les mencioné está relacionado con todo lo que tiene que ver con acoso, violencias y en especial acoso escolar y su impacto a nivel personal y social, tenemos un invitado muy especial que además ya nos ha acompañado en anteriores emisiones. Se trata de Edison Jaramillo, nuestro subsecretario de Educación del municipio, quien el día de hoy nos acompaña para hablar de este tema que definitivamente toca tanto a hombres como a mujeres, niños, niñas y adolescentes. Edison, bienvenido, ¿cómo has estado? Hola Lisa, muchas gracias por esta invitación a este programa ya posicionado y reconocido Sanamente y en buena hora en este tema sobre el acoso y las violencias que está presente en diferentes contextos y por supuesto en el ámbito educativo las instituciones educativas no es ajena a ello. Bueno, Edison, y precisamente como lo acabas de mencionar, en el ámbito educativo no somos ajenos a ellos y puntualizamos en este espacio porque resulta que nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de esa sociedad que estamos construyendo. Por eso queremos resaltar acá todo lo que tiene que ver con violencia, los riesgos, los tipos de violencia y muchas otras cosas que ya vamos a profundizar, como la naturalización de las mismas y demás, para hablar sobre sensibilización frente al tema. Pero antes de eso, quiero como hacer un pequeño recorderis de lo que mencionamos en los dos programas anteriores, donde tuvimos un acompañamiento de la policía, donde hablábamos sobre las modalidades, por ejemplo, del acoso y ciberacoso. Porque bueno, antes de entrar allí, ¿qué conocemos o qué has escuchado tú cuando te mencionan acoso a través de redes sociales o a través de los diferentes medios en los que nos desenvolvemos virtualmente? Bueno, pues digamos en este campo, que es el campo digital, que es un ambiente que habitamos ya los humanos, también estamos inmersos en esta situación, digamos, en estos riesgos asociados a la interacción entre humanos, ¿cierto? Y por eso se dan también situaciones de acoso y violencias y hasta más, ¿cierto? De otras tipologías. Entonces, uno casi que podría decir que suceden situaciones de acoso y violencia muy similares a las que se dan habitualmente, pero con el agravante de que el ambiente digital lo lleva a un plano en el que personas de todo el mundo están interactuando permanentemente, no se conocen entre ellas. Eso implica que el grado de riesgo y exposición de nosotros los seres humanos, principalmente niños, niñas y adolescentes, que quizás todavía no tienen o dimensionan el grado de los actos que pueden tener, están expuestos, ¿cierto? Entonces encontramos acoso y violencias de tipo sexual, ¿cierto? Siendo inducidos a compartir imágenes, videos que luego son extorsionados, o en ese mismo sentido se usa como plataforma para hacerle bullying a un compañero a través de un video viral, ¿cierto? Y todas estas, como le digo, es un poco similar a lo que se vive en el espacio físico, pero con el agravante de que el ambiente digital lo hace masivo, global y en un grado de riesgo y exposición mayor. Y además de que para un adolescente hay cierto grado de privacidad o cierta sensación de estar como en un espacio muy íntimo entre la persona que, como decía, se desconoce al otro lado de la pantalla y que no es algo como que cualquier persona puede acceder a la información que conversan. Entonces, digamos, es más fácil para un acosador interactuar con un adolescente porque está bajo una modalidad de privacidad y finalmente es algo a lo que solo accede en un primer momento la persona que está siendo acosada. Entonces es un poco más
asequible para el adolescente poder ingresar a través de estas redes. Bueno, Edison, mencionábamos entonces en este programa todo lo que tiene que ver con eso que tú precisamente acabas de mencionar, con el uso de las redes como medio masivo para difundir información que puede ser causal de un atentado contra la integridad física de una persona, mental también, y que por eso este agravante de la viralización de estos contenidos hace que incluso su impacto sea mayor, sin desconocer el impacto que se tiene cuando hablamos de un acoso más personal, por decirlo así. También mencionábamos en este programa que estas modalidades de riesgo a través de las redes sociales favorecen otro tipo de ataques, ¿cierto? Como chantajes, el pedir dinero, hacer extorsiones o comercializar incluso información privada de esta población que es tan vulnerable, ¿cierto? Al solicitarle de pronto a un adolescente, a un niño o niña compartir alguna imagen íntima y luego usarla en su contra para obtener algún beneficio, ya sea económico, ya sea sexual, social, como se le quiera ver. También estuvimos mencionando al inicio del programa que no solamente en el medio virtual se evidencian este tipo de conductas, sino también en el medio social, y es aquí donde entonces mencionamos el campo escolar. ¿Cómo se presentan entonces estas modalidades de acoso frente a los mismos estudiantes dentro de las aulas de clase, cuando naturalizamos ciertas conductas o comportamientos incluso desde el entorno hogar, al de alguna manera hacernos los de los oídos sordos cuando tenemos comportamientos abusivos o acosadores hacia otros estudiantes? Sí, y yo, digamos, entrando ya un poco en materia en lo que es, digamos, el acoso, las violencias en el entorno educativo, siempre me gusta partir de algo. Y particularmente en el municipio de Guatapé, las instituciones educativas, llámese educación inicial, primera infancia, CDI, o llámese primaria o secundaria, son públicas y únicas en el municipio. Eso hace que estas instituciones sean una especie de radiografía de la sociedad guatapense. Entonces, las conductas, situaciones de convivencia escolar, entre ellas asociadas al bullying, violencias que se presentan allí, no son más que un reflejo de lo que sucede en la sociedad guatapense y en las familias de Guatapé. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque es también, digamos, un comodín a veces asociar de que es que en la institución educativa se promueve o se induce o se tolera este tipo de prácticas, cuando, digamos, lo primero que tenemos que tener en cuenta como ciudadanos es que estas instituciones son un espejo de lo que es, digamos, la sociedad, ¿cierto? Y en esa medida quisiera partir de algo que he aprendido o que nos ha enseñado en Guatapé una iniciativa municipal como es Movimiento Niño, ¿cierto? La cual, digamos, ha buscado o se ha indagado, preguntado, cuestionado qué es lo que se debe hacer para la crianza o para formar ciudadanos y ciudadanas nuevas. Y, digamos, lo que se ha encontrado, o pues que no es ningún secreto, es que la intervención principal o el protagonismo que se le debe dar a la crianza es en las infancias, ¿cierto? Niños y niñas. Desde allí es donde, digamos, se forjan las bases de los adolescentes, adultos, etcétera, que van a ser las personas, ¿cierto? Niños y niñas, digamos, felices o inteligentes emocionalmente, pues significarán adultos responsables, y en esa misma medida niños o niñas infelices o en contextos difíciles significarán replicadores de violencias, de bullying, ciberbullying, etcétera, ¿cierto? Entonces, podríamos decir que las conductas de acoso y violentas que no son, digamos, la generalidad, pero que ocurren en las instituciones educativas, pues son una especie de espejo de lo que ocurre en los hogares, en las familias, en la interacción con los amigos y en la misma institución educativa. Pero quisiera centrarme un poco, como lo digo, en los niños y las niñas. Y lo que uno evidencia es que los niños y las niñas
empiezan a replicar prácticas o a usar palabras en términos agresivas, violentas, que no son propias de ellos. Es decir, es muy fácil usted identificar en el aula o en estos espacios educativos cuando algo es genuinamente de un niño o niña, o cuando lo que está haciendo es replicando, imitando o reproduciendo una conducta de un adulto, y sucede mucho en las violencias o en el lenguaje violento, ¿cierto? Digamos que un niño llame a una niña, supongamos, digamos que es tonta, que es boba o que es perra, etcétera, palabras de este tipo, pues no son palabras de niño, y lo que muestra es un reflejo de que está en un entorno de adultos donde el niño, digamos, ha adquirido estas palabras, estas conductas, y las está replicando. Ahí, digamos, que podría decir que empieza este efecto mariposa de las conductas violentas y de acoso, pues en el entorno educativo, ¿cierto? Porque ya esta interacción, que si uno mira no se hace con intención, con odio, desde un niño, desde una niña, pero sí va creando, digamos, un ambiente o propiciando un ambiente para que ellos crean que sea un lenguaje con el cual deben sociabilizar con los niños y las niñas. Entonces, de entrada en la infancia, identificar y lograr apartar, ¿cierto?, esa permeación de estas conductas adultas que se adquieren en los niños es clave. Edison, esa apreciación que acabas de hacer justamente abre la puerta para profundizar en algo que muy bien lo decías, el espejo o la reproducción o el efecto mariposa de lo que es la sociedad actual. Y aquí podríamos de pronto como definir un poco el por qué estamos haciendo tanto énfasis en la sensibilización del reconocimiento de las violencias. En este caso, pues hemos mencionado el acoso, pero que finalmente el acoso viene siendo como definición toda conducta que atenta contra la integridad física, emocional de otra persona, donde hay una relación de poder frente al ejercicio de este tipo de acción. Pero entonces aquí a lo que voy es que hacemos énfasis en este tema tan importante con niños, niñas y adolescentes, no porque sea precisamente responsabilidad de los niños, sino que hablándolo, la infancia como ese cimiento de las bases de la vida adulta, nos muestra entonces la otra cara de la moneda, que es esa naturalización de los diferentes tipos de acoso y de los diferentes tipos de violencia que como sociedad vivenciamos hoy por hoy. Y podríamos acá entonces ampliar un poquito como la visión que tenemos frente a eso que tú mencionabas de la radiografía de los adultos, porque finalmente los niños, niñas y adolescentes están reproduciendo lo que como sociedad conocemos. Y entonces aquí, cuando tú mencionabas las palabras con las cuales un niño se puede referir a una compañera o una niña a un compañero, porque se da en sentido bilateral, ¿sí? Podríamos entonces verlo a nivel social, cómo hemos entonces naturalizado ciertas conductas. Cuando de pronto, si yo le pregunto aquí a las personas que están viéndonos o escuchándonos, ¿cuándo se han sentido en alguna situación de acoso o qué conductas las han hecho sentir intimidadas o intimidados frente al comportamiento de otra persona? Muy seguramente empezarán a surgir respuestas como: es que yo iba caminando por la calle y una persona me dio una palmada en la nalga, ¿cierto? Otra persona puede decir: es que cada que voy a la tienda el señor que me atiende me dice cómo estás de rica, o por qué te pusiste esa blusa que te hace ver más atractiva y haces que como hombres sintamos esa provocación. Y cualquier cantidad de cosas en este sentido que nos hacen pensar entonces, o incluso hacen pensar a la persona víctima, que X o Y situación es la causal o justificación de ese tipo de cosas que hemos normalizado en la sociedad hoy por hoy. Así es, el tema de la normalización de las violencias o de ciertas prácticas, ¿cierto? Que un niño llegue tarde a la escuela no es culpa del niño, los que están llegando tarde son los papás. Que un niño se exprese de manera violenta, que un niño sea agresivo, lo que está siendo es el reflejo de un problema que hay al interior del entorno en el que se mueve.
entornos en los que se ha normalizado ciertas prácticas hacia la convivencia familiar o social, ¿cierto? Y ahí está el tema muy importante. Hemos llegado a un punto de normalización que cuando hoy hablan de estos temas abiertamente, llámese acoso sexual a mujeres, porque principalmente las mujeres son las que son víctimas del acoso, ¿cierto? Si bien funciona bidireccionalmente, hay una brecha de género, y las mujeres son quienes son más víctimas y violentadas, mujeres, niños y niñas. Hemos llegado a un punto que está tan normalizado que cuando se habla de estos temas existe un gran sector de la sociedad que dice eso es una bobada. En mi época lo que hoy llaman acoso era parte de forjar carácter. En mi época me pusieron tal apodo y yo no me estoy quejando, quejas por todo. Y no sufro de ansiedad ni de depresión. Y lo que estamos es ante el reflejo de una sociedad que ha normalizado las violencias, el acoso y que tiene resistencia a cambio, porque están convencidos en su cosmogonía que esa cultura, digamos, es la digna, digamos, de replicar y hace parte como de prácticas normalizadas. Entonces es importante hacer caer en cuenta porque hay que romper ese paradigma, ¿cierto? Hay que romper ese paradigma y hay que nombrar las cosas como son, sobre todo hoy que usted pues está, digamos, enfocándolo en su último comentario en, digamos, conductas muy típicas de acoso sexual y que sin duda involucra o se da principalmente con las mujeres o con las diversidades sexuales, ¿cierto? El ejemplo típico, cierto, sea en la tienda, en la calle o en el aula, de referirse a las personas como mi amor, mi vida, cosita rica, yo no sé qué, y que lo hacen de manera natural, pero que no, digamos, se preguntan su expresión, qué impacto puede tener a la otra persona cuando nunca nos ha dado el consentimiento o la confianza de referirnos así, y es ahí donde empieza a transgredir y a dar situaciones de acoso y violencia. Edison, ahí me veo en la obligación de puntualizar en eso que dices, en un término que hemos estado incluso adoptando en nuestros diálogos o nuestros discursos cotidianos, y precisamente el pasado 31 de mayo que tuvimos una actividad muy interesante con la concejala de Medellín, activista, feminista además por los derechos también de las mujeres, un ejercicio de reconocimiento también de esos tipos de violencia, de acoso, de naturalización, y mencionábamos un término que es muy importante porque resume un poco eso que mencionabas como la naturalización, y es el término de deconstrucción de lo que sabemos o de lo que hemos precisamente construido como sociedad, y es que es muy complejo. Entonces cuando ella nos lo mencionaba, cuando estamos aprendiendo a caminar de una forma y toda la vida aprendimos que era primero un paso, luego el otro, y de un momento a otro empezamos a decir no, es que no es así como veníamos, sino que tenemos que desnaturalizar que cuando alguien nos menciona o nos pregunta, porque pasa cuando alguien cuenta fui abusada o estoy siendo acosada, la primera respuesta que tiene es pero ¿qué hizo para que la violaran? ¿O qué hizo para que la acosaran? ¿O cómo se está vistiendo para que tuviese esa provocación hacia esa otra persona? Siempre como tratando de encontrar un argumento que justifique una conducta cuando el argumento ni siquiera debería existir, porque simplemente lo que debe castigarse o digamos visibilizarse es la conducta. Y mira que casi la conducta acosadora, y casi que lo que se sataniza es qué hizo la otra persona, qué hizo el estudiante para ser acosado, qué hizo la mujer para ser abusada, qué hizo tal persona para ser maltratado. Entonces cuando hablamos de construcción, y ponía el ejemplo de caminar, es como desaprender lo que socialmente nos han dicho de que si alguien se viste de X manera es merecedor de tal comportamiento, o que si alguien tiene diferentes, pongámoslo en el aula de clase, tiene algunas condiciones diferentes a otros, entonces es merecedor de ser señalado, de ser cosificado también y de ser naturalizada la conducta.
Y aquí mencionabas algo también importante y es el tema del consentimiento, porque no sabemos reconocer cuando de verdad hay un consentimiento frente a alguna conducta, y es lo que también acarrea como todos estos comportamientos, incluso lo que mencionamos en el aula escolar. Sí, aquí nos estamos metiendo, digamos, en un terreno en particular, que es el tema de acoso sexual o violencias de género, o a las diversidades sexuales como población LGTBI, del cual, digamos, estamos en el campo de desaprender y romper ese paradigma cultural de que es que así es, de que es que se está forjando carácter, de que creer que esas conductas son una bobada y que la gente hoy se queja por nada. No, hay que llamar las cosas por su nombre. Existe el acoso sexual, existe la violencia de género, y quienes más lo han sufrido han sido pues las mujeres y las poblaciones diversas y vulnerables. Y eso, por ejemplo, en particular a mí, me ha involucrado en un proceso de desaprender, ¿cierto? Yo incluso me he dado cuenta que yo he ejercido en alguna medida, he sido quizás acosador en términos de algunas relaciones, por ejemplo, ¿cierto? O tener la capacidad de reconocer cuando uno, digamos, incurre en el plano de violentar a la otra persona, sea verbal o psicológicamente o hasta físicamente. Y aquí la palabra clave y que hay que empezar entonces es consentimiento, ¿cierto? Primero, no está bien que las personas se sientan incómodas. Si una persona se está sintiendo incómoda con un comentario, una acción de otra persona, está en el límite o en el principio de sentirse acosada, ¿cierto? Entonces, también común en esa cultura, digamos, que normaliza estas situaciones es como, no, pero entonces ya no se les puede decir nada, ya no se les puede hacer nada, ya no se les puede ser romántico, ya no puede, digamos, coquetarle a una chica porque entonces van a meter a la cárcel. No, porque la palabra clave aquí es el consentimiento. Cuando se entra en el terreno del acoso, de volverse, digamos, uno un acosador u otra persona ser acosada, cuando se transgrede el consentimiento. Es decir, si en la relación o en la interacción natural entre personas yo irrumpo a la otra persona sin su consentimiento, estoy ejerciendo un acoso o un acoso de tipo sexual, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, a usted, Lisa, le invito a salir y tú me dices, no, muchas gracias, de entrada yo ya estoy recibiendo una respuesta, o es decir, no tengo consentimiento, pero yo creo que es que tengo el derecho, y entonces empiezo a insistirte, persistirte, buscarte, ¿cierto? De entrada, yo estoy haciendo eso sin consentimiento con una persona, digamos, que me cerró las puertas y estoy entrando en el plano del acoso. Y eso es lo mínimo, ¿cierto? Ahora hablemos de estas personas que se atreven, digamos, a tirar piropos en la calle de carácter sexual, como estás de buena, como estás de rica, para cogerle y hacerlo esto, o incluso los que llegan a tocar a otras personas, ¿cierto? De entrada aquí hay una transgresión del consentimiento y son personas, digamos, que son acosadores sexuales y que no está bien y que tenemos que aprender. Ahí te iba a decir, en ese ejemplo que estabas dando, como quien dice, una regla básica de 3, sí es sí, no es no y no sé es no. Porque cuando hablamos del no sé, muchas veces se interpreta como, bueno, pues me está dando como entrada, como que no está seguro, voy a intentar, y de pronto es que sí, pero irrumpiendo como en ese espacio personal de la persona, y eso lo aprendíamos alguna vez hablando de este tema. Y lo resumo de esa manera por lo que tú decías, de que es que no hay una certeza, la persona no ha sido clara con lo que quiere, entonces
se sobreentiende respetando ese espacio personal como un no al consentimiento que debe tener alguien. Y eso que mencionas de los ejemplos, por ejemplo de la calle, es algo muy cotidiano, que se ha naturalizado, y precisamente en el proceso de deconstruir ese conocimiento que se tiene o ese comportamiento frente a este tipo de acciones, entonces si tú lo hablas desde este punto de vista te van a decir, pero es que entonces ya no se les puede decir nada porque pues, ¿qué tiene de malo que en la calle le diga las cositas y para qué se pone esa faldita, ¿cierto? O para qué pasa todos los días por la calle con X o Y, no sé, prenda de vestir, o porque la persona sonríe o lo que sea. Entonces eso lo que nos da cuenta es como esa dificultad que hay para desnaturalizar este tipo de conductas que finalmente hay que llamarlas por su nombre, como tú lo decías. No se le puede quitar el nombre de violencia y acoso a lo que es violencia y acoso con tal de solapar este tipo de comportamientos, que precisamente es lo que queremos sensibilizar, porque mira que hablando de nuevo, que todo va como muy de forma horizontal en cuanto al tema del acoso en el aula, va también en la naturalización de estas conductas que también se replican entre los mismos estudiantes cuando se irrumpe en ese consentimiento del otro, y no solamente en términos sexuales, que también puede que pase, digamos, como ese saber colectivo de la radiografía social, sino también en otro tipo de cosas como señalar, estigmatizar, constantemente burlarse de un compañero, constantemente hacer comentarios sobre su aspecto físico, constantemente hacer burlas colectivas que atentan contra la integridad física y mental de esa persona. Sí, es decir, creerse con el derecho de, ¿cierto? Creerse con el derecho de poder, digamos, hacerle un comentario incómodo a una chica, creerse con el poder de hacerle bullying o comentarios sobre el cuerpo a un chico, ¿cierto? Y lo cierto es que cuando se entra en ese terreno sin consentimiento, se está ejerciendo el acoso, ¿cierto? Sea en el aula, sea con los amigos, sea con la pareja, y eso hay que tenerlo muy presente porque se ha naturalizado, está naturalizado, y lo que hemos evidenciado es que se debe, digamos, se debe trabajar para que cada vez incurramos menos en estas conductas, ¿cierto? Y aquí es importante también hablar, ya hablamos de una palabra clave, consentimiento, pero también para entender el contexto de los acosos y de los acosos sexuales está algo que se llama la relación de poder, ¿cierto? Cuando algo se configura o es más agravante, y es cuando este tipo de comentarios, acciones, situaciones se dan en escenarios donde existe una asimetría de poder. ¿Qué es eso? Que si por ejemplo yo soy un hombre adulto de 30, 40 años y estoy conversando y haciendo insinuaciones, comentarios digamos morbosos a una niña, adolescente, de entrada es acoso sexual. Si yo soy un profesor, profesora, y estoy, digamos, haciéndole comentarios a una de mis estudiantes, pues yo estoy en una figura de poder frente a la otra persona que la hace más vulnerable, y eso implica que yo esté, digamos, entrando un poco al territorio del acoso. O si yo soy el jefe o la jefe y, digamos, en mi entorno laboral empiezo a aprovecharse de mi posición de poder para obtener beneficios, sea de tipo laboral, sea de tipo sexual, pues claramente estoy en el terreno de un acosador. Entonces esto es muy importante porque quienes ejercen el acoso siempre suelen decir como que lo hice sin intención alguna, fue algo consensuado, él o ella accedió, pero de entrada hay un vicio porque hay una brecha, una asimetría de poder, ¿cierto? Si yo le digo a mi estudiante, usted está sentada en la nota, o usted cómo está de bonita, o cuándo vamos a salir a tomar algo, mi amor, ¿cierto? O a mi compañera de trabajo, de entrada mi figura de autoridad, de poder, está
digamos, viciando una relación horizontal y hace que la otra persona, digamos, se vea confrontada o en una encrucijada que no pueda responder libremente y termine obligada o a salir o a acceder a presiones sexuales o a tolerar todo tipo, digamos, de maltratos. Entonces es muy importante también tener en cuenta eso, ¿cierto? Que en los temas de acoso hay dos, digamos, palabras clave, dos hechos clave, ¿cierto? El consentimiento, que es esa acción de que la otra persona acceda, ¿cierto? Los hombres no somos tontos, uno digamos, intuye, uno tiene tacto y sabe cuando una chica o un chico, digamos, digamos, tiene química o complicidad con uno y cuando no, ¿cierto? Y cuando uno sabe eso e insiste, ya uno se está volviendo un acosador. Y en esa misma medida, en las relaciones pues laborales o de profe-estudiante, etcétera, las relaciones de poder son determinantes en estos entornos en los que se vuelve o se ejerce el acoso sexual o de todos los tipos. Edison, qué importante reconocer y visibilizar las cosas por su nombre, llamar las cosas por su nombre y poner a las personas también a pensar un poco, como el ejercicio que tú hiciste en reconocer cuándo he sido yo también actor de pronto de este tipo de comportamientos que le suman a esto que estamos visibilizando acá como violencias y acosos. Y bueno, en este punto yo quiero invitar a las personas a que veamos nuestra cápsula mental del día de hoy, aprovechando también que contamos con el acompañamiento de Dora Saldarriaga, la persona que les mencioné al inicio, quien nos da algunas pequeñas recomendaciones sobre este tema tan importante que estamos trabajando. Bueno, y el día de hoy estamos con Dora Cecilia Saldarriaga, concejala del municipio de Medellín, quien es experta, además es abogada y tiene una amplia experiencia en todos estos temas de violencia, y aprovechando que nuestro bloque temático de Sanamente para esta oportunidad se relaciona con acoso escolar, los diferentes tipos de violencia, bullying, ciberbullying y todas las violencias en general, quisiéramos aprovechar este espacio de esta cápsula mental para que de pronto nos oriente socialmente cómo desnaturalizar en general las violencias o cómo visibilizarlas y hacer que cada vez más seamos conscientes del impacto y la importancia que tiene mencionarlas. Lo más importante en términos de acoso sexual es que siempre lo que nos incomode está violando el consentimiento y por tanto cualquier conducta, mirada que te incomode y que tenga ese contenido sexual pues es acoso sexual y por tanto hay que nombrarlo. Lo primero que hay que decirle a la gente es que no hay que guardar silencio, que hay que nombrar qué es una violencia sexual, porque el acoso sexual es una modalidad de la violencia sexual y que si nos permite nombrarlo pues hay que intervenirlo y por tanto hablar de manera directa sobre esta problemática que en muchas ocasiones se convierte en mitos, se silencia, pero hay que denunciarlo. Dora, y por ejemplo en el espacio escolar, que es precisamente como el corazón del tema, ¿cómo hacer para que precisamente este silencio o este no nombrarlo se vuelva cada vez más reconocido y desnaturalizar entonces todas estas modalidades que incluso desde el entorno hogar se traen como normalizadas, como pero no importa, pero no es para tanto, pero cómo te vas a echar de enemigo el profe, la profe o tu compañero o tu compañera? Es como más ese mensaje hacia la sociedad frente al tema y un poco incluido en el ámbito escolar. Yo creo que tenemos una oportunidad muy grande en el sector educativo y es que podemos tener herramientas pedagógicas para reconocer las violencias, porque es posible que estén naturalizadas y no las reconozcamos, entonces poder reconocerlas, tener unos protocolos que sirvan, que sean efectivos, acompañar a las víctimas. Yo creo que el acompañamiento es fundamental para romper los círculos de violencia y tomar muchas medidas pedagógicas de prevención, de atención, incluso garantías de no repetición para que tengamos espacios libres de violencias. ¿Qué mensaje le dejarías a un niño, niña, adolescente hoy que está siendo víctima de violencia en cualquier ámbito y no se ha animado a hacerlo público? Que no es normal, ninguna violencia es normal, ninguna violencia se justifica y todo lo que nos incomode hay que denunciarlo y que se acerquen a la persona competente en el colegio, pero que ninguna violencia es normal. Muchas gracias, Dora. Bueno.
Bueno, Edison, yo creo que después de ver esta cápsula y de tratar todo lo que hemos trabajado el día de hoy, que es un tema con muchísima tela para cortar, pero digamos que de alguna manera muy didáctica hemos recogido un poco del grueso de todo lo que compone esta temática tan importante. Finalmente, y para cerrar, porque lastimosamente sabemos que el tiempo nos apremia, ¿qué mensaje podríamos dejarle a las personas que nos están viendo y escuchando a través de los diferentes medios sobre esto que acabamos de mencionar y que queremos precisamente hacer un llamado a la sociedad de no naturalicemos esto y más bien eduquemos en el respeto y en eso que mencionábamos, en tener en cuenta para todo, el consentimiento y también el deconstruir esas conductas de daño hacia otros a través de ese ejercicio de poder? ¿Qué mensaje podríamos dejarle el día de hoy a las personas que están acá conectadas? Sí, pues digamos, la dinámica que obtuvo este programa, que finalmente nos centramos en un tema que hemos tratado de promover en el municipio y es visibilizar el tema del acoso sexual y las violencias de género. Lo primero que tendría que decir es que quizás no sea la persona más idónea, sobre todo en el sentido de que esto existe una brecha y quienes mayormente son víctimas son las mujeres y son las que deberían tener voz en estos programas y hablarlo, pero no solo en estos programas. Yo diría lo siguiente, voy a hacer un juego de palabras: feminismo, feminazis, radicales, patriarcado. A la gente, a cierto sector grueso de la población ve como cómico o se ríe o les parece, digamos, como a veces peyorativamente una bobada, pero en el fondo estos términos son un reflejo de una brecha o una cultura que se niega a reconocer que existe prácticas sistemáticas que han, digamos, vulnerado los derechos, vulnerado la intimidad, digamos, generando secuelas en un grupo grande de población, y que eso implica que debamos reconocerlo y cambiarlo. No está bien que uno como persona, hombre o mujer, se sienta incómodo en el aula, se siente incómodo encontrarse con cierta persona porque siempre me dice cosas que me hacen sentir mal, incómoda, porque me sienta presionada, porque siento que me está pidiendo sexo o me está pidiendo dinero o me está pidiendo... Eso no está bien y eso hay que denunciarlo. Mi invitación es a todas las mujeres, a todas las personas, a que alcen la mano, se ayuden, creen redes de apoyos y visibilicen, ¿cierto? Hay que invertir la pirámide, ¿cierto? Quizás en este punto sea, digamos, sea muy fuerte esa cultura, ese patriarcado, pero debemos llegar al punto en el que la pirámide se invierta y seamos más, o logremos cada vez aprender y deconstruirnos más, quienes digamos, venga, es que está mal decirle en la calle, en la escuela, en la casa, a los niños, niñas, adolescentes, mujeres, ciertas expresiones, ciertas conductas, porque estamos acosando, violentando a las mujeres. Así es, Edison, y por supuesto que este programa es de las mujeres y para las mujeres, y muy seguramente vamos a tener en un próximo bloque temático un bloque dedicado especialmente a profundizar este tema de las violencias sexuales puntualmente, que son como las que más se solapan ahí con otro tipo de cosas, que es muy importante resaltarlas acá. Entonces, igual muchísimas gracias por tu acompañamiento en este programa, y por supuesto la invitación es a visibilizar, a levantar la voz, a levantar la mano y no quedarnos callados frente a estos temas hasta que duela tanto y arda tanto que finalmente se termine desnaturalizando socialmente este tipo de conductas. Y bueno, quiero también agradecer a todas las personas que se conectaron hasta el final y que siempre están pendientes de Sanamente, por supuesto a nuestro alcalde Juan Sebastián Pérez Flores por permitirnos estos espacios, a nuestro canal comunitario Corpagua TV y a nuestro equipo de comunicaciones que hace posible este programa, recordándoles una vez más que forma parte de nuestra política pública de salud mental. Los espero en una próxima ocasión con nuevos temas de interés para toda la comunidad.